Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Les habla Don Luciux. En esta ocasión vamos a hacer un video relacionado al tema de la muerte de Ainz, ya que este tema se olvidó por completo en la más reciente adaptación de la película de Overlord, dado que no hay mucho tiempo para poder adaptar toda la novela ligera en una sola película. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la muerte de Ainz y contestar a 7 preguntas que van relacionadas al tema de la muerte de Ainz. Aquí van las preguntas. ¿Ainz puede morir en Nazarick? Y si es así, ¿quién o quiénes pueden matarlo? Segunda pregunta. ¿Existe algún ser del Nuevo Mundo capaz de derrotar a Ainz y matarlo? Y si así fuera, ¿quién o quiénes podrían matarlo? La tercera es, ¿puede Ainz morir por causas naturales o morir de viejito? La cuarta es, ¿por qué Ainz se muere en las novelas ligeras y por qué en la película no murió? O bueno, no le entendí por qué Ainz fue derrotado y Neya Baraja creía que Ainz fue vencido y luego vino Shizu y la consoló y al final no le entendí bien por qué Ainz regresa como si nada. La quinta pregunta es, ¿Ira y las Doppelpleiades fueron lo suficientemente fuertes como para derrotar a Ainz en la película o solo fue puro clickbait? La sexta pregunta es, ¿y en los videojuegos de Overlord existe alguien capaz de vencer a Ainz y poner patas arriba a sus planes? La séptima y última pregunta es, ¿en universos alternativos como Isekai Quartet u otros personajes de anime poderosos, crees que alguno de ellos sea capaz de derrotar al Huesos? Así que vamos para allá con las 7 preguntas sobre la muerte de Ainz. No olviden darle me gusta al video y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. Sin nada más que añadir, comenzamos. Vamos pues con la primera pregunta. ¿Ainz puede morir en Nazarick? Y si es así, ¿quién o quiénes pueden matarlo? En primer lugar, dependiendo las condiciones, es posible que Ainz muera dentro de Nazarick, ya sea que desactive todas sus habilidades de combate, buffs de personajes, que no porte su anillo Ainz o Algón, y también dependiendo dónde se vaya a meter, es posible que no salga con vida. Por ejemplo, en la cámara del tesoro, si entra con el anillo de Ainz o Algón, los golems de los seres supremos lo pueden atacar y si no lleva ítems o guardianes de piso es posible que lo maten. En la sala del Lemectón están los golems de la llave menor de Salomón. El cristal de 4 colores es un monstruo que puede invocar elementales de alto nivel que pueden lanzar hechizos de área grande. Todo eso en conjunto es capaz de eliminar a un pequeño grupo de 12 jugadores de nivel 100. Así que si Ainz llegara sin su anillo a Nazarick o sin tener el líder del gremio, estaría en serios problemas, lo cual dudo porque Ainz fue uno de los fundadores del gremio Ainz o Algón y junto a sus compañeros conquistaron la gran tumba subterránea de Nazarick, por lo que morir dentro de Nazarick es poco probable. En el caso hipotético de que los guardianes de piso lo traicionaran, y digo hipotético, y deseen matarlo, serían 5 los NPCs que lo pondrían en serios apuros. Empezamos con el número 5, Sebas, que con anterioridad fue acusado de traición y que para capturarlo y detenerlo en el acto, enviaron a Pandora Zactor disfrazado de Ainz, seguido de Cocytus, de Murk en compañía de Victim y Solution, quien fue la que lo acusó de traición. Y eso que nada más fue Sebas. ¿Qué creen que hubiera pasado si Sebas de veras lo traicionaba? Pues hubiéramos tenido más historia, pero bueno, al final se arrepintió y se quedó con su Areninja. Vamos ahora con el número 4, Mare. Si realmente decidiera pelear contra Ainz, lo tendría difícil porque a pesar de que Mare no es muy bueno en combate, puede defenderse hábilmente y reservar su maná para los momentos más importantes y reservando sus ítems solo por si los llegara a necesitar. Si por ejemplo Ainz utilizar el objetivo de toda la vida es la muerte, en Mare no tendría efecto porque Mare tiene su hechizo de resurrección Ave de Fénix que lo revive en caso de una muerte inminente. Lo ideal sería romper sus defensas antes de que incremente su defensa y se cure del daño. También tiene pequeña catástrofe bajo la manga, por lo que como dijimos, Mare será un oponente duro para Ainz. Sí lo podría derrotar, pero solo si lo toma desprevenido y sin equipo Ainz. Seguimos ahora con el número 3. Albedo, pero ¿por qué ella?
Al ser la supervisora de los guardianes de piso, tiene cierto dominio sobre los guardianes de piso, además de que es muy buena manipulando a todos para que actúen según sus propios intereses. Tiene bajo su mando el grupo de caza de los seres supremos, con los que prácticamente sometería a Ainz para que le obedezca o lo mate, lo cual dudo. Pero bueno, en dado caso de que ninguno de los guardianes de piso decida seguirle el juego y ella sola se enfrentara a Ainz, tendría que preocuparse solo de Giggungagap, el objeto mundial que Tabula Smaragdina le había dejado atrás a Albedo. Aunque es muy poderoso, Ainz la tendría difícil si lo llegara a utilizar en su contra. El resto pues ya depende de la imaginación. Albedo es muy buena como tanque defensivo, pero para ataque de frente la tendría complicada contra su maestro del gremio. Vamos ahora con las últimas dos personas. Obviamente Shalter es la número 2, ya que al ser muy fuerte para Ainz, tuvo que ir en persona a derrotarla. No podía mandar a los NPCs a someterla porque al ser muy fuerte tendría que sacrificar a algún NPC en combate, y durante su pelea contra Shalter en el tomo 3, la Valquiria Sangrienta, tuvo que usar varios ítems poderosos para darle muerte, o como lo dijo en el anime, tuvo que usar el poder de los 41 seres supremos para poder derrotarla. Si no fuera por eso, y Ainz hubiera atacado sin pensarlo, la victoria se la hubiera llevado Shalter. Ya por último, de Rubedo se sabe por la novela ligera que Rubedo es el NPC más poderoso de Nazarick. Fue creada con un ítem mundial llamado la piedra calórica y se enfrentó en combate a Touch Me, derrotándolo. Imagínense que le haya ganado al campeón mundial. Esto la convierte por mucho en el NPC más roto de Nazarick, y si ella peleara contra Ainz, sería el único NPC con el que Ainz no tendría mucho tiempo para pensarlo y tendría que ser un combate a muerte sí o sí. Y bueno, en resumen ya aprendimos que para matar a Ainz hay que ir bien preparado para el combate. Debes engañarlo para que vaya desarmado y sin guardianes de piso. No llevar ítems que requieran mucho tiempo de activarse, a menos que lleves ítems de paga. Y además, si lo que quieres es derrotarlo lo antes posible, debes estar bien equipado para el combate cuerpo a cuerpo y llevar 1 o 2 ítems mundiales. Y por último y no menos importante, nunca, pero nunca te pongas a platicar con Ainz. Aunque él te provoque o te inste a hablar, jamás, pero jamás de los jamases se te ocurre dirigirle la palabra o te estará distrayendo para ganar tiempo. Es crucial debilitarlo lo antes posible, o si no, ten por seguro que habrás sido empinado, derrotado y engañado. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Existe algún ser del nuevo mundo capaz de derrotar a Ainz y matarlo? Y si así fuera, ¿quién o quiénes podrían matarlo? La serie animada carece de información relevante sobre los jugadores que llegaron antes que Ainz al nuevo mundo. Para ello tienes que irte a ver las novelas ligeras en volúmenes específicos, o si no, ver los videos que vas a encontrar en tu esquina superior derecha para ver la cronología de jugadores, y luego ver el video de los 8 reyes de la codicia. O si lo prefieres, puedes verte la cronología de videos de los jugadores que llegaron antes que Ainz para tener toda la información completa, y eso lo vas a encontrar al final del video en una lista de reproducción para que no te pierdas ni un solo detalle. El caso es que estos jugadores tarde o temprano encontraron su final. Por ejemplo, los 6 grandes dioses murieron de viejos, pues sus avatares eran de seres humanos. El que sobrevivió al final fue Surushana. Él era un Overlord y los acompañó hasta el final de su era. Después de que llegaron los 8 reyes de la codicia, se enfrentaron en combate a Surushana y lo mataron, para luego seguir su campaña de guerra contra los señores dragón hasta casi extinguirlos. Se desconoce la razón del por qué los 8 reyes de la codicia eran tan poderosos o si eran de un gremio top 10, pero se sabe que los únicos que los enfrentaron fueron los propios señores dragón, ya que para los dragones los jugadores eran la inmundicia del dragón emperador y que su mera existencia era una mancha para el nuevo mundo, y estos debían ser eliminados a cualquier costo. Así que los propios señores dragón se unieron en una coalición para pelear en un 10 versus un jugador.
dando como resultado que el jugador muriera, pero los 10 Dragon Lords que lo enfrentaban murieron en el combate, y como los 8 reyes de la codicia tenían objetos de resurrección, resucitaban en su base gremial Erientio. Después de su era, entre ellos se mataron y más tarde Saindor Cusbaisen ocupó su base gremial. No se saben los detalles precisos de cómo le hizo Saindor Cusbaisen, pero a partir de allí comenzó a reunir información de Yggdrasil, los objetos que eran de los 8 reyes de la codicia, así como su arma gremial, quedaron en su poder de Tza. Se cree que el arma gremial de los 8 reyes de la codicia es la única capaz de derrotar a los jugadores y matarlos. Ya después, Tza utilizó el arma gremial para asesinar a un jugador desconocido que apareció en otra época. Así que de lo que hemos visto hasta el momento descubrimos que el único candidato capaz de derrotar a Ainz sería el propio Saindor Cusbaisen, ya que él posee experiencia en combate contra jugadores y conoce mejor el continente en el que se encuentran. Se sabe también que hay una zona al este de la que podría obtener la ventaja rotunda contra Ainz o Algón, y si ese fuera el caso podría asegurar su victoria. Pero claro, mucho depende de cómo se desenvuelva el combate, y si Saindor Cusbaisen lograra engañar a Ainz para atraerlo a una trampa, sería cuestión de ver cómo se desenvuelve el combate. Aunque Ainz posea contramedidas para dragones, saben trampar a sus oponentes con sus palabras para prolongar el combate y darle tiempo a sus preparativos. De allí la importancia de no hablar mucho para que el combate sea de corta duración y Tza tenga la ventaja. Ahora que si hablamos de otros dragones, como el dragón del ataúd ancestral Kurelim los Malvar, según Maruyama, si este dragón existiera en el canon actual, sería incluso más poderoso que el que vimos en el tomo especial 13.5, y si ese le diera pelea a Ainz tendría serios problemas. Lo mismo pasa con el dragón de la brillantez, del que Ainz tuvo que salir huyendo. Aunque afirmó en el tomo especial que se trató de un empate, no le quedó de otra que abortar la misión. Por lo tanto, los señores dragón verdaderos, como otros jugadores de nivel 100, son un problema para Ainz. Por eso es que desde que llegó Ainz al Nuevo Mundo, estuvo recopilando información del Nuevo Mundo. El resto de habitantes del Nuevo Mundo no serán un gran problema para Ainz, con excepción de aquellos que tengan talentos específicos o talentos natos, pero de ahí en fuera son muy pocas las probabilidades de que algo que sea externo le afecte a Ainz, y prácticamente solo hace invulnerable. Pero contra los Dragon Lords y otros jugadores la historia cambia. La siguiente pregunta es: ¿puede Ainz morir por causas naturales o volverse humano y morir de viejito? Bueno, primero, Ainz es un no muerto y no le afecta el paso del tiempo. Se sabe que él puede vivir eternamente siempre y cuando no pelee contra alguien más poderoso. Ahora que si cambiara de raza de Overlord a ser humano, allí sí ya podría morir de viejito o por enfermedad, ya que la tasa de mortalidad en el Nuevo Mundo es muy alta. Incluso si viviera en Nazarick, le convendría a Ainz convertirse a una raza demoníaca como la Imp, de la que es Albedo, o Incubo, o bien convertirse en un vampiro para prolongar su vida. Así que realmente no tendría sentido que se volviera un ser humano solo para morir como el hombre bicentenario. Por lo tanto, queda descartada esa idea de que Ainz pueda morir por causas naturales, o si se volviera a ser humano y perdiera todos sus niveles y clases raciales, no serviría de mucho su existencia en el Nuevo Mundo. En pocas palabras, será un inútil. Vamos ahora con la pregunta más importante relacionada a la película de Overlord y las novelas ligeras. ¿Por qué Ainz se muere en las novelas ligeras y por qué en la película no muere? O bueno, no le entendí por qué Ainz fue derrotado y Neya Baraka creyó fervientemente que Ainz había sido vencido. Después vino Shizu y la consuela, y al final no le entendí bien por qué Ainz regresa como si nada le hubiera pasado. Bueno, vamos a empezar con la explicación. Ainz fue al país de los herreros rúnicos a formar una amistad y ver si se encontraba con algún jugador poderoso capaz de derrotarle. Y como si fuera un golpe de suerte, los herreros rúnicos le fueron cedidos una vez que derrotó al dragón de escarcha o Lazirgark.
Sin embargo, en el epílogo del volumen 11, que es lo que veíamos en el video pasado de diferencias de la película versus la novela ligera, Lupus Regina Beta cerró con una noticia que nos dejó congelados a todos los lectores de la novela ligera, y eso fue que su amo Ainz había caído en batalla y murió. Noticia que a todos nos tomó por sorpresa y dijimos, ¿qué clase de broma de mal gusto es esta? Y en el volumen 12 no ocurre nada, pero en el volumen 13 se nos explica de qué se trataba, y el plan consistía en difundir el falso rumor de la muerte de Ainz como un simulacro y ver cuál sería la reacción de las demás naciones al enterarse de su muerte, y ver si había algún ser poderoso que emergiera de las sombras para venir a destruir el reino hechicero. Como resultado, nadie se lo creyó. A Jirni y a Perreyuro les pareció un chiste muy gracioso y obviamente se dieron cuenta de que era alguna clase de estratagema por parte de Ainz. Los demás países reaccionaron casi de la misma forma, indiferentes e incrédulos, con excepción del tarado de Philip, que quería casarse sí o sí con la primer ministro Albedo. De hecho, en el Reino Santo, que es en el lugar en donde se desenvuelven los hechos alrededor de la película, ya habían pasado varios meses desde el anuncio de la muerte de Ainz y ningún país se hizo presente a prestarle apoyo al Reino Santo, e incluso Caspon y compañía tuvieron que guardar el secreto hasta que Ainz retorna para derrotar de una vez por todas a Yaldabaoth. En la novela obviamente se toman el tiempo para explicar cómo fue orquestado el plan por Ainz, y quienes lo apoyarían serían Albedo y Demiurge. Lupus Regina Beta sobraba, pero igual formó parte de su plan. Como resultado, este simulacro de la muerte de Ainz no resultó como esperaban. A nadie le importó un cacahuate la muerte de Ainz, y para nosotros los lectores de la novela ligera se volvió un chiste que solo podrás entender cuando lees la novela ligera. El problema radica en que en la película este argumento de la muerte de Ainz fue pésimamente manejado por los escritores del anime y la película, ya que al ser un argumento poco redundante o relevante, optaron por omitirlo por completo, y es que realmente era necesario expandir la temporada 4 para darle tiempo al anime de explicar la muerte de Ainz, o bien meter el argumento en algún punto de la versión animada para que este se vaya cocinando a fuego lento, pero en su lugar no fue añadido en ningún momento, y el director ni siquiera lo pensó, que el argumento de la posible muerte de Ainz hubiera sido mejor desarrollarlo en una temporada para levantar las expectativas de los fans del anime y crear el hype que en su momento la novela ligera nos dejó a todos con la intriga de saber cómo es que Ainz muere o si realmente llega un jugador para matar a Ainz. Así que en retrospectiva la muerte de Ainz se trató nada más de un simulacro, pero realmente no ocurre en las novelas ligeras. Seguimos ahora con la siguiente pregunta. ¿Ira y las Doppelpléyades fueron lo suficientemente fuertes como para derrotar a Ainz en la película, y si le ganaron o solo fue puro clickbait? Pues lamento decepcionarlos, pero solo fue una pelea de demostración de poder, y realmente Ainz tuvo que cuidar de los NPCs con los que peleaba, excepto con Ira. Durante la planeación, Ainz le pidió a Albedo y Demiurge que Levi Lord debía pelear contra Ainz con la intención de matarlo, pero a las Doppelpléyades Ainz les tuvo mucho cuidado. Cuando llegó Ainz a la torre del reloj, las vio de reojo y les preguntó si en verdad ellos eran doppelgangers. Después de confirmarlo, Ainz no quiso matar a los doppelgangers y en su lugar les puso un contador de HP. Al llegar a 0 debían retirarse del combate. Lo más curioso es que los doppelgangers emulaban muy bien la personalidad traviesa de las Pléyades. Un ejemplo de ello es que luego de que Lupus Regina Beta fuera derrotada y fuera sacada del combate, estuvo revelándole a las otras la posición de Ainz, gritándole tramposo y distrayéndolo para darles ventaja a las copias. De hecho, aunque recibieron apoyo de la hermana menor Aurora Omega, que las bufeó para que Albedo ganara la apuesta, pero aunque en la novela no dice quién ganó, es más que obvio que Ainz derrotó a las Doppelpléyades y después se encargó de Ira, solo para dejarlo mal herido. Después, al final de la novela, se encargó de matarlo de inmediato en una explosión de muchos colores y tonos que hicieron que Ira muriera de una forma impresionante. En resumen, y como lo dije, solo fue una demostración de poder de combate de Ainz o Algón frente a las multitudes, y el único que murió en el combate fue Ira. El resto pues solo fue puro clickbait.
Seguimos con la siguiente pregunta y dice así: ¿en los videojuegos de Overlord existe alguien capaz de vencer a Ainz y poner patas arriba a sus planes? Actualmente en los 3 videojuegos oficiales de Overlord, en el tercer lugar tenemos el de Escape de Nazarick. Allí acompañamos a Clementine, que terminó muerta y despertó de Nazarick. Luego de terminar la campaña se enfrenta contra Ainz y termina derrotándolo, pero al final se revela que en realidad era un doble de Ainz, porque el verdadero es muy fuerte. Así que en Escape de Nazarick son nulas las esperanzas de que Ainz sea derrotado. El segundo juego es el de Rey de Nazarick. Está en fase de producción y apenas se ha adaptado hasta el tomo 5 de la novela ligera. De ese juego tenemos que esperarnos hasta que salgan novedades, o si es que aparecerá un ser poderoso que ponga patas arriba a la trama. Por último tenemos Mask for the Dead, que está solo en japonés. La historia nos narra eventos muy diferentes en los que Ainz es transportado al nuevo mundo y después son invadidos por las grietas dimensionales. Después la sala del Lemectón es destruida junto al trono de reyes de la sala del trono. Esa historia va tomando giros diferentes que ponen de cabeza al canon. Después de que avanza la historia se aparecen varios enemigos poderosos que se someten a Ainz o son derrotados en el camino. Después aparece un villano que de verdad pone de cabeza los planes de Ainz. Su nombre es Enela, miembro de la teocracia Slayn. Él solo estaba tratando de poner a su favor a Ainz, orquestando varios escenarios tras bambalinas, pero cada vez que lo intentaba, Ainz le daba la vuelta al asunto, así que para no comprometer más a la teocracia, Enela decide ingresar a Nazarick a través de las grietas dimensionales y llegó a la sala del trono para hablar cara a cara con Ainz. Él sería el único individuo capaz de meterse a la sala del trono y hablar con Ainz sin ser su invitado de honor. El problema radica en que este fenómeno de Enela está conectado con las grietas dimensionales y puede ir a donde él quiera, pero lo más intrigante es que este sujeto afirma adorar al devorador de los 9 mundos, lo que significa que el devorador de los 9 mundos está ligado con la llegada de los jugadores al nuevo mundo. Si el devorador de los 9 mundos decidiera hacer acto de presencia, supondría el fin de Ainz y la historia terminaría con la muerte segura de Ainz o someterse al dragón y luchar a muerte. Y en mi opinión esta historia tiene muchas cosas interesantes que contarnos, pero al estar solo en japonés supone un problema para los que no hablamos el idioma, y la verdad es que este juego ya pasó de moda y solo unos pocos lo juegan. Lo más curioso es que la historia de este videojuego fue escrita por el mismísimo Maruyama y está increíble. Ojalá y la historia termine con un buen final. En resumen, Enela sería el único villano capaz de poner patas arriba a los planes de Ainz, pero matarlo es poco probable, ya que depende del elemento sorpresa y de tener el poder para hacerlo, aunque su argumento sí que está bastante interesante. Terminamos el video con la pregunta final del top de preguntas sobre la muerte de Ainz y dice de la siguiente manera: en universos alternativos como Isekai Quartet u otros personajes de anime o de cualquier otro sector, ¿crees que alguno de ellos sea capaz de derrotar al Huesos? En Isekai Quartet salen dos que le tiran bronca al Huesos. Primero Aqua, que luego de conocerlo decide atacarlo con su magia sagrada y le causó cierto daño, y luego es detenida por Kazuma. Aunque es solo un ¿qué pasaría si Ainz fuera atacado por Aqua?, revela que la magia sagrada de Aqua pondría en peligro a Ainz y a sus NPCs, ya que Shelter estaba escupiendo espuma de la boca. El siguiente es Shadow, que apareció en un especial de Halloween, y aunque no se agarraron a golpes, fue muy divertido ver a Shadow en compañía de Ainz intercambiando cuerpos. Pero suponiendo el caso de que estos dos se agarraran a golpes, el que pierde es Ainz y punto. ¿Por qué? Porque Ainz no es bueno en combate cuerpo a cuerpo. A Shadow le encantan los combates con espadas y armas, y si el Huesos decidiera pelear contra Shadow, no le daría tiempo a hacer sus preparativos y además terminaría perdiendo el interés Shadow. Me quedo mejor con la impresión del cambio de cuerpo entre esos dos. En el caso de que lo mandáramos a diferentes isekais, la historia vuelve a repetirse. Si hay un ser que le encanten las peleas a lo loco, como es el caso de Shadow, o como es el caso de Tensura, o como son otros diferentes isekais, se repite el argumento, y mucho va a depender de que el prota no sea un prota que le gusten los combates o que prefiera mantenerse al margen. En el caso de Re:Zero o en el caso de Konosuba, Ainz se hace amigo de esos dos, entonces no hay peleas.
y lo que nosotros queremos saber es si realmente se van a agarrar a golpes, se van a pelear, se van a dar trancazos, y realmente no pasaría eso en los diferentes isekais, y si llegaran a enfrentarse, mucho va a depender del argumento o cómo es que lo maneje su autor o su creador de esa obra, o cómo estén las reglas de ese mundo. Ahora que si lo mandamos a pelear en los diferentes animes más populares de hoy en día, en el universo de Dragon Ball sería fácilmente destruido por su Hakai de Bills, o si peleara contra Goku lo mata con el ataque de corazón, y Vegeta, pues si fuera enviado al reino demoníaco, entonces tendría más probabilidades de gobernar ese reino, porque allí todos son débiles. Si lo mandamos al universo de Kimetsu no Yaiba, masacraría a los cazadores de demonios, solo quedando algunos pilares, y si se enfrentara a las 12 lunas demoníacas o al propio Muzan, la tendría complicado porque sus habilidades de ellos están a otro nivel. Aunque encontrar todos sus corazones o sus puntos débiles tendría que adivinar, porque los ataques de Muzan son de área, lo que complicaría mantener la distancia con él para darle un golpe certero. En animes en los que es muy usual el combate con katanas, lo tendría complicado por el tema de que Ainz no puede equiparse objetos que no sean de su propia clase por ser uno muerto y lo matan. En Bleach no creo, porque también había uno muerto y este lo derrotaron. En otros animes de espadas sería un problema para Ainz empuñar una espada, a menos que use unas tablillas de cambio de clase para permitirle el uso de espadas. En casos de animes de peleas al estilo Jujutsu Kaisen, donde depende más del poder maldito que de los poderes propios, ya sea que se enfrente a Sukuna o a Goyo, tendría que pensarlo muy bien antes de ir a un combate contra estos dos seres más poderosos de dicho universo. Ya para cerrar, ¿qué pasaría si se enfrentara a Saitama de One Punch Man, el clásico meme? Simple, si de un ataque al corazón no lo mata, con un solo puñetazo de Saitama lo destruye. A razón de que su poder de Saitama aún no se entiende o no tiene explicación, solamente de un golpe lo mata y punto. En el universo de Mob Psycho, Ainz lo tendría complicado por el tema de que las cosas paranormales no le agradan en lo absoluto y la tendría difícil contra los villanos que han aparecido en la serie. Si lo mandamos al universo de Frieren es lo mismo, son seres que tienen más poder de lo que realmente son, como es el caso de Frieren o serie. En ambos casos enfrentarlas a ellas no tiene ningún sentido, porque son más poderosos de lo que aparentan y harían papillas al huesos. Y por último, en el universo de Mashle es lo mismo, la magia de su universo está basada en las varitas mágicas del universo de Harry Potter, entonces en ese caso también debe tener algún objeto para poder empuñar una varita, de lo contrario tendría problemas a la hora de enfrentarse a las diferentes casas de Easton. En otros universos, como en el caso de los videojuegos como el de Warhammer 40.000, es un universo gigantesco en el que Ainz no tendría lugar, dado que a él no le gustaría meterse como un marín del espacio. Tal vez sería de aventuras, pero si va sin compañía y se enfrentara a las calamidades que por ahí rondan, lo capturan o lo matan, o simplemente pasaría de largo. Hay gente que luego suele comparar sus universos, pero bueno, en eso yo ya no me meto. Y ya por último, ya llevo diciendo 2 horas lo mismo. En los universos de DC y Marvel, Ainz no podría encajar, dado que son universos diferentes y las reglas de Yggdrasil como tal no aplicarían en Ainz, y sería otra historia que no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno gente, con eso terminamos este video de la muerte de Ainz, la guía para derrotarle, así como los seres que le darían problemas al huesos durante la trama de Overlord y cómo le iría a Ainz en otros universos. Y ya sabemos que en otros universos le partirían su madre, lo matan o literalmente gobernaría el mundo en el que él estuviera. Todo depende, pero así que le den problemas o que le den pelea no, porque a él no le gusta tanto el combate. Ainz no es tanto de combate, ustedes lo han visto, Ainz prefiere solamente observar el combate, observar los detalles y luego después hacer preparativos. Pero en caso de que él anduviera suelto como andaba en el volumen 13.5, que es cuando dice va de aventuras por el nuevo mundo, la historia es muy diferente y ahí es donde se adquiere experiencia. Pero pinche autor Kogane Maroyama con sus jaladas de decir lo vamos a hacer más tranquilo a Ainz, en lugar de que se ponga a los tiros con todos los señores dragón, lo vamos a poner a que sea el rey del reino hechicero. La verdad es que esa historia ya aburre. Esperemos que el final de Overlord sea impactante y que por lo menos valga la pena.
Así que bueno, con eso yo me despido, espero que se la pasen de lo lindo con su familia y felices fiestas para todos y les deseo un feliz año nuevo 2025 y que se diviertan. Se despide su compa Don Luciux y nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal. Hasta la próxima.